En primer lugar, transmitirles el saludo de la señora vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, y de nuestra consejera presidencial, la doctora Heidi Gallo. Quisiera empezar por señalar la importancia que tiene nuestro marco normativo, nuestro marco legal en materia de paridad. Ya desde el 2000 tenemos una ley que garantiza, digamos, o que busca estimular la participación de las mujeres en niveles decisorios. En 2009 se incorporó en la Constitución Nacional el principio de equidad de género en los partidos y en los movimientos políticos. Y en 2011 también tenemos una ley a propósito de garantizar el 30% de las mujeres en las candidaturas, en las listas. Lo cual, digamos, nos ha dado una base formal, es cierto, más temprano lo estaban diciendo, que es muy importante, pero que no ha sido suficiente, y quiero contarles por qué o qué nos falta. Por ejemplo, a pesar de que tenemos todo ese marco normativo, somos 32 departamentos o 32 provincias, y de esas todavía hay 4 que nunca han tenido representación de mujeres en la Cámara o en el Senado. Justamente por eso, el año pasado, en 2020, en diciembre de 2020, en el Código Electoral, el cual fue actualizado, se incluyeron 2 cosas que son fundamentales. La primera tiene que ver con pasar del 30 al 50% de mujeres en las listas, reglamentarlo de esa manera. Y la segunda, que es fundamental a propósito, Isabel, que acabas de mencionar, el tema de la seguridad, es incluir el concepto de violencia política contra las mujeres y contra el ejercicio de participación política de las mujeres, que nos parece también fundamental en el contexto, además de seguimiento al cumplimiento a los compromisos de género en el acuerdo de paz, por un lado, y por otro porque, digamos, si yo quisiera agregar aquí una variable que es muy importante, las demás compañeras se han referido a la igualdad, a la paridad, a la no discriminación. En nuestro contexto también ha sido muy importante, cuando hablamos de participación política de las mujeres, las apuestas en torno a las medidas de seguridad y de protección para el ejercicio del liderazgo femenino. Ese es un elemento fundamental de cara a garantizar condiciones igualitarias para la participación de las mujeres. ¿Qué tenemos en términos de cifras? Y aquí es donde se van a evidenciar algunos de los retos. Tenemos, entonces, en alcaldías, solo un 12% de mujeres alcaldesas, es decir, de más de 1000 municipios, solo 132 tienen mujeres que fueron elegidas como alcaldesas. De las gobernaciones, de 32 gobernaciones, solo 2 son mujeres gobernadoras, es decir, solo el 6%. A nivel, y digamos, sigo con cargos de elección popular, a nivel de diputadas, el 17% de las diputadas de todo el país, es decir, diputadas corresponde a el nivel de gobernaciones, las asambleas. En las asambleas solo el 17% son mujeres. A nivel de concejalas, es decir, en los consejos municipales, solo el 18% son mujeres. Y en términos de Cámara y Senado, representantes a la Cámara son 31, que equivalen a 18% de mujeres en la Cámara, y en el Senado el 23%, solo 25 mujeres. Entonces, si bien tenemos efectivamente un escenario que en los últimos 20 años fue de crecimiento, en la última ronda de elecciones a cargos por voto, hubo un estancamiento, y eso se ha sentido, digamos, en este último cuatrenio. Y es importante, sin embargo, señalar que en otro tipo de espacios, digamos, más de base, como las juntas de acción comunal o veredal,
ahí sí el 47% de las mujeres que integran las juntas son mujeres. Y esto tiene que ver con un elemento fundamental cuando hablamos de participación política de las mujeres, y es que a medida que pasamos de la participación en la base, en la base de la pirámide de la participación, a medida que vamos aumentando en el nivel, en la jerarquía, aumentan las brechas, aumentan las barreras de acceso y aumentan los retos de las mujeres. Ahora, en cargos directivos que no son de elección popular, el escenario es un poco más positivo. De hecho, iniciando este gobierno, tuvimos el 52% del gabinete, los ministros paritario, es decir, que más de la mitad eran mujeres. En este momento está en el 33% más o menos, lo cual también nos da un contexto muy importante para seguir avanzando en los retos que tenemos, y es la voluntad política. Ese es un elemento fundamental y creo que varias de ustedes lo han señalado a lo largo de la mañana, y es la importancia de tener un presidente y en este caso además una vicepresidente mujer que han impulsado, que han jalonado las apuestas de paridad en el país. Ese es, digamos, un contexto para el cambio, para la transformación que es fundamental. La voluntad política, y de esa hemos tenido en los últimos años un contexto muy favorable. ¿Qué tenemos a nivel también de otros cargos importantes, de cargos directivos en este momento? Por ejemplo, tenemos que a nivel de viceministerios, el 35% de los cargos viceministeriales están a cargo de mujeres. Tenemos que a nivel de las consejerías presidenciales, el 46% de las consejerías están a cargo de mujeres. Y eso también da un ambiente, da un contexto de la, digamos, no solo compromiso, sino también de cómo las mujeres en los últimos años han logrado, digamos, llegar y posicionarse en cargos directivos en el nivel nacional. En el nivel territorial, por ejemplo, sabemos que en las alcaldías el 40% de las funcionarias en cargos directivos de las alcaldías son mujeres. En las gobernaciones es del 43%, en Bogotá es del 52%. Entonces, eso también es muy importante porque no solo hay que pensarnos la participación de las mujeres en la arquitectura institucional de las entidades públicas de carácter nacional, sino también lo que está pasando en las regiones, porque también desde las regiones es fundamental esa incidencia y esa posibilidad de que las mujeres tomemos las decisiones. Y ese es el punto que está aquí un poco para también insistir, creo que fue Gilda la que lo mencionó, la importancia no solo de estar en ciertos cargos, sino de estar en los cargos en los que se toman las decisiones, claro. Y en eso estamos. Ahora, desde esa perspectiva y teniendo estas cifras, es decir, donde estamos, creo que lo decía Dora más temprano, más o menos en promedio estamos entre el 20 y el 25% de participación de las mujeres en los distintos cargos. ¿Cómo pasar del 30 y pensarnos el 50% y cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos jalonando en este gobierno? Lo primero es señalar que tenemos un Plan Nacional de Desarrollo muy favorable en temas de mujeres, es decir, nuestro marco de política pública es fundamental porque por primera vez nuestro Plan de Desarrollo incluyó un capítulo específico para desarrollar lo que ha sido nuestra política de equidad para las mujeres desde el 2018. Inclusive, además de un elemento que también más temprano mencionaron, el plan de desarrollo incluyó la figura del trazador presupuestal de equidad de género, que es un elemento fundamental también para poder generar las transformaciones, y es contar con los recursos, con las asignaciones presupuestales, poder tener la trazabilidad de cómo se está haciendo la inversión alrededor de la política para las mujeres, para la igualdad de género. Ese es, digamos, un marco de política pública que es fundamental. Lo segundo, y yo quiero aquí ya mencionarles como algunas iniciativas que han sido muy importantes y con las que además la señora vicepresidenta en persona ha estado súper pendiente.
es una escuela de lideresas, no es la primera vez que hay escuela de liderazgo en Colombia, pero esta tiene un énfasis en particular y es pensarnos efectivamente el empoderamiento de las mujeres para su participación en campañas para cargos de elección popular. El año pasado se graduaron 1.107 mujeres, este año esperamos que sean alrededor de 3.500 o más. Estamos efectivamente en ese proceso que volvió a iniciar este 10 de septiembre. ¿Qué tiene de especial esta escuela? Tiene los módulos, por supuesto, habituales, necesarios, básicos, alrededor del liderazgo femenino y el empoderamiento, alrededor de nuestro marco normativo, de los derechos de las mujeres, y tiene unos elementos adicionales que tienen que ver, por un lado, uno, con unos nuevos elementos fundamentales para pensarnos nuestra incidencia en la toma de decisiones, como es el impacto del COVID-19 en las mujeres. Otras problemáticas que están marcando no solo en Colombia, sino a nivel global, como la migración, porque además buena parte de la población migrante son a su vez mujeres y sus hijos, sus hijas, y ese es un elemento que es muy importante que quienes asumen el liderazgo puedan leer, interpretar y sobre esa base tomar decisiones adecuadas. Todo lo que tiene que ver con la particularidad de las políticas públicas vistas desde lo territorial, y dos elementos adicionales que tienen que ver con las elecciones y el marketing político, es decir, qué implica hacer una campaña, participar en una campaña. Los hombres llevan muchos años en esto, lo tienen clarísimo. Para las mujeres hay elementos nuevos, hay retos que es necesario comprender alrededor no solo de las comunicaciones, sino de todo lo que implica, por ejemplo, generar un plan de campaña, de todo lo que implica. Y el otro elemento aquí fundamental es la financiación de las campañas y cómo efectivamente hay que hacer una gestión para que una campaña esté financiada y en particular las campañas de las mujeres, que es una de las barreras de acceso, y es cómo hay menos recursos para las listas o para las campañas lideradas por mujeres. Y esto nos implica un reto adicional, y es cómo financiar la campaña de una mujer. Entonces, en eso, digamos, esos son los ejes centrales de nuestra escuela de liderazgo. Un ejercicio en el que nos han acompañado la Universidad Sergio Arboleda, en el que pues la vicepresidenta ha estado, digamos, siempre muy protagonista, en el que también participan mujeres que ya han sido gobernadoras, que ya han sido alcaldesas. Nos parece muy importante también recoger en el marco de la escuela la experiencia de quien ya ha estado en cargos de elección popular, de las mujeres que han enfrentado los retos, no solo de ser elegidas, sino de hacer un buen ejercicio en el cargo. Esa es una experiencia que queríamos compartir con ustedes. La otra tiene que ver con el Observatorio Colombiano de las Mujeres, porque hoy en día incluye un módulo, un capítulo específico sobre violencia política contra las mujeres, y esto porque nos parece muy importante caracterizar, hacer gestión del conocimiento alrededor de una de las dificultades más grandes que enfrentan las mujeres, que es la discriminación, el señalamiento y la persecución del liderazgo femenino. Ahí hay unas particularidades alrededor de los estereotipos de género aplicados a la participación femenina en lo público. Y ahí hay, digamos, elementos que pasan por el matoneo, la burla, el señalamiento, entre otras muchas posibilidades que se dan en el contexto, que incluso en algunos casos incluyen contenido sexista, de violencia sexual, digamos, y que tienen unos patrones que nos parece muy importante caracterizar y desde esa perspectiva también anticipar de alguna manera lo que sabemos van a ser los retos del próximo año. El próximo año, en 2022, vamos nuevamente a elecciones de presidencia, de vicepresidencia, de Cámara, de Senado, y eso implica también, digamos, desde ya anticipar esos escenarios en los que habitualmente se ha incrementado la violencia contra las mujeres en el marco de la campaña electoral. Y la otra cosa que nos queríamos compartirles, que lo hablamos con la señora consejera en su momento, tiene que ver con un programa
que es el Programa Integral para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, en el que se abordan de manera particular medidas de prevención, de protección y seguridad y de garantías de no repetición para quienes ejercen esa función tan importante que es el liderazgo. Digamos, este es un programa que lidera el Ministerio del Interior, que se está implementando en las regiones donde hay mayores riesgos contra las mujeres que ejercen el liderazgo en distintos temas, y que efectivamente nos ha permitido, digamos, también consolidar con el liderazgo de ellas. Esto funciona con los comités, con las mesas de impulso, donde las mismas mujeres líderes proponen cuáles son las medidas más pertinentes dependiendo de sus respectivos contextos, y desde ahí se recogen después en un plan que se acompaña tanto desde el nivel nacional como territorial. Y bueno, y finalmente hay un elemento que es fundamental además desde nuestra perspectiva de gobierno, y es la relación, y creo que Gilda lo mencionó más temprano, entre la participación de las mujeres y la autonomía económica de las lideresas, que nos parece fundamental porque sí hemos encontrado efectivamente que la dependencia económica, sea en el contexto familiar, pero también dentro de las estructuras de los partidos, dentro de las estructuras de los movimientos políticos, hace, digamos, entorpece la posibilidad de la autonomía de las mujeres a la hora de participar. Entonces, parte también de lo que hemos venido trabajando tiene que ver con incentivar la autonomía económica a nivel territorial. Hemos venido trabajando en varias experiencias, en particular oyendo las intervenciones de más temprano, quería contarles de dos. Una experiencia que se llama Construir a la Par, en la que estamos tratando de generar empleabilidad de la mano en el sector construcción, que además es un sector abiertamente, digamos, minoritario en términos de vinculación de las mujeres, y que efectivamente tiene una apuesta ahí adicional que tiene que ver no solo con que más mujeres se vinculen al sector de la construcción, sino además de generar transformaciones alrededor también de las concepciones sobre el rol de las mujeres en el área de infraestructura, de transporte y de construcción. Y el otro elemento que también nos parece fundamental desde esa perspectiva transformacional para la participación de las mujeres, y lo mencionó alguien, ya no recuerdo quién, me disculpan, tiene que ver con las carreras STEM, con las áreas STEM. Ahí también estamos efectivamente haciendo un ejercicio muy importante de vincular a las adolescentes, a las jóvenes desde que están en el colegio, en procesos, digamos, de mayor inclusión en carreras STEM. Desde esa perspectiva venimos trabajando en una alianza muy importante con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de las Ciencias y las Tecnologías. Tenemos unas madrinas científicas que están incluso teniendo roles muy importantes en la NASA, como rectoras de universidades, y es la red de mujeres científicas del país la que apoya las experiencias que se están dando en los colegios para vincular cada vez a más adolescentes a las áreas STEM. Digamos, eso nos parece que son elementos que también desde una perspectiva amplia de la participación de las mujeres nos parece que contribuyen en un proceso de largo plazo transformacional a incrementar la sostenibilidad y la posibilidad de que las mujeres a futuro estemos incidiendo en cada vez más áreas y con mayores, digamos, resultados en los cargos de elección popular.